Bien, segunda parte del capítulo de radiación de la asignatura Sistemas de radiocomunicaciones navales y compatibilidad electromagnética. Estábamos hablando de lo que eran los sistemas de acoplamiento entre transmisor y receptor y decíamos que se podían acoplar bien por ondas radiadas o bien por... vaya, perdón, que me lío. O bien por ondas radiadas o bien por sistemas conducidos, ya sea por la tierra, por chapas metálicas, por el mar o por cualquier sistema, ¿no? O por cable. Bien, vamos a ver las restricciones básicas para campos eléctricos, magnéticos y electromagnéticos de radio entre 0 y 300 GHz de la ICNIRP. La ICNIRP es la Comisión Internacional para la Protección contra las Radiaciones No Ionizantes. Y fijaros que lo que nos está dictando, por un lado, es el nivel de inducción magnética en militeslas, la densidad de corriente en miliamperios por metro cuadrado, la relación de absorbibilidad del cuerpo para medio, para cuerpo entero, en vatios kilogramo, lo mismo localizado en cabeza y tronco, o en los miembros y la densidad de potencia que podemos admitir en vatios por metro cuadrado. Eso por un lado. En ordenadas y en abscisas tenemos las frecuencias para corriente continua, que sería producida por una batería y una bobina, por ejemplo, para que produzca un campo magnético. En frecuencias entre 0 y 1 Hz, 1 y 4 Hz, 4 y 1000 Hz. Y ya empezamos, o sea, 1000 Hz es 1 kHz, perdón, sí, 1 kHz. Eso está por debajo de las frecuencias audibles casi. Entre 1 kHz y 100 kHz ya empezamos en radio ELF. 100 kHz y 10 MHz sería VLF, MF y parte de HF baja. Entre 10 MHz y 10 GHz ya tenemos ahí la parte alta de HF, VHF y UHF e incluso SHF. Y ya desde SHF y EHF pues hasta que lleguemos a los 300 GHz. Aún faltan llegar a los 3000, pero bueno, es lo que nos dice la ICNIRP. Y aquí tenemos los niveles de referencia de campos eléctricos, magnéticos y electromagnéticos entre 0 Hz y 300 GHz de valores eficaces imperturbados. Esto es lo que medimos nosotros con los volómetros o con los sistemas de medición de banda ancha y banda estrecha. Tenemos lo mismo, una serie de frecuencias y estas frecuencias es la que nosotros vamos a seleccionar, por decirlo así, pero tampoco con los sistemas de banda ancha podemos seleccionarlos. O sea, por ejemplo, tenemos otros equipos que miden desde 1 MHz hasta 40 GHz, o sea, toda esta banda, y nosotros no podemos seleccionar qué frecuencia exacta. Para eso nos hace falta un analizador de espectros. Con un analizador de espectros y una antena calibrada sí se puede ir a la frecuencia exacta. Y estos son el nivel de campo eléctrico, dependiendo del tipo de sonda. Si tenemos sondas de campo eléctrico o sondas de campo magnético, medimos una emisión o lo que tenemos en una casa, en un edificio, en una habitación, y tiene que estar por debajo de esto, ¿vale? Entonces, fijaros que los teléfonos que trabajan en telefonía móvil, pues, y las emisoras, los repetidores, tienen que estar por debajo de 1,35 la raíz cuadrada de la frecuencia, ¿vale? En onda corta y media, de 1 a 10 MHz, 87 partido por raíz cuadrada de la frecuencia. Entre 10 y 400 MHz, 28 voltios metro. Este ya es fijo. Y si fueran campos magnéticos, pues hay que dividir, por ejemplo, en onda media y onda corta, 0,63 por la frecuencia que se va a usar, y eso verlo como amperios metro. O sea, medirlo con la sonda de campo magnético. O esta de aquí también tenemos en microteslas. Bien, es una tabla de referencia que no sé si se ha cambiado, pero con el tiempo y con los estudios que se están haciendo poco a poco de permisividad,
de campos electromagnéticos imperturbados, pues se irán adaptando a la realidad. Bien, los niveles de referencia para corriente de contacto procedentes de objetos conductores. Esto es cuando nos electrocutamos, cuando tocamos equipos que están conectados y no están a tierra. Fijaros, hay una diferencia entre masa y tierra. Masa es cuando yo digo, porque yo quiero que el valor de este circuito es 0, de este punto del circuito es 0, y lo tomo como referencia. Pueden ser valores positivos el resto de los puntos del circuito o valores negativos, pero porque lo digo yo, porque he dicho que este punto es 0 y es mi referencia. Eso es la masa, pero la Tierra no. La Tierra es un valor fijo que tenemos, es el de la piqueta de tierra que tenemos clavada en el suelo. Hay tierras mejores, hay tierras peores. ¿Por qué? Porque las tierras no se debe hacer solo con una piqueta clavada en el suelo. Eso está muy bien para 50 Hz, pero para radio no. Para radio hay que tirar las series radiales aparte o poner más piquetas y conectarlas todas con cable o chapa de cobre. ¿Vale? Pero la tierra, el valor de la tierra o del agua de mar, mejor aún, ese es 0 voltios. Y a partir de ahí ya puede haber voltios positivos o voltios negativos, pero referidos al agua de mar o a la tierra. Bien, si nosotros tocamos algo que esté entre 0 Hz y 2,5 kHz y que tenga menos de 0,5 miliamperios, no nos va a quemar, no nos va a hacer daño. Y ya si cambiamos de frecuencia, pues tenemos otra serie de valores. Fijaros que para mayor frecuencia tiene que haber una corriente máxima de contacto para que nos produzca algún tipo de lesión. Bien, vámonos a las radiocomunicaciones navales. Aquí tenemos un barco tipo y el problema de siempre es, para los ingenieros navales y los ingenieros radioelectrónicos, es ¿dónde puñetas ponemos las antenas? Hombre, no es lo mismo un barco de guerra que un barco mercante. Un barco de guerra tiene muchas antenas, pero también tiene más sitio donde poner las antenas. Un barco mercante tiene menos antenas, pero tiene menos sitio donde poner las antenas. Pero también tiene muchísimas menos antenas. Bien, esta es una fragata F100 y vemos aquí unos hilos. Estos hilos, como hablábamos otro día en las antenas, en los sistemas de comunicación de los barcos, son las antenas de onda media y onda corta baja, entre 1,8 y 4 megaciclos aproximadamente. Lleva dos pares, uno por babor y otro por estribor. ¿Vale? Luego tenemos las antenas de onda corta media de banda ancha, que son estas dos que tenemos aquí en proa, con el acoplador de antena en medio. ¿Vale? Aquí tenemos otras dos antenas apareadas, que es el de la antena, son las antenas de banda ancha de onda corta alta. Y esta que tenemos aquí, este monopolo, es el VHF táctico. Tenemos 1, 2, 3 y 4 antenas de onda corta de banda estrecha, la antena de Inmarsat. Esto es una dirección de tiro. ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, aquí tenemos las antenas de radar plana, 1, 2, 3 y 4. Hay una que es contraria a esta de acá. Otra dirección de tiro para el cañón. Y aquí ya tenemos los radiogoniómetros y un montón de antenas de VHF y UHF. Y en algún sitio va a haber un radar de navegación, si no recuerdo yo mal. Bien. Fijaros, hay un montón de antenas, creo que conté que había 36 antenas distintas la última vez que miré. Una burrada, más las que luego se van poniendo después del diseño. Entonces, ¿cuál es el problema gordo? Pues el problema gordo que tenemos, por ejemplo, es que yo no puedo poner aquí una antena, este es el torrotito de proa para poner la bandera de la Armada. Cuando hay que entrar en combate, se abate este palo para poder disparar. Luego tiene un perfil que va a impedir que pueda disparar hacia popa, ¿vale? La salida de los misiles en vertical tienen que estar liberados de antenas o cualquier cosa que pueda darle golpear. Tanto es malo para la antena como para el misil, sobre todo si se cae encima del barco. Aquí tenemos una antena para comunicaciones. Y luego el Meroca, que debería estar por algún lado, o el sistema de defensa de punto,
tampoco puede disparar hacia donde esté ni la superestructura del barco ni donde estén las antenas. El Meroca está, por ejemplo, aquí en popa, pues no puede disparar hacia proa ni hacia donde estén las antenas. Fijaros que aquí hay dos antenas, estas son dos antenas de receptoras desde LLF hasta UHF, pero tienen 1 metro de altura. ¿Para qué? Uno, para poder permitir que el helicóptero aterrice, y dos, para que el sistema de defensa de punto no las reviente pegando tiros. Bien, pues vamos a hablar un poco de las antenas. Aquí tenemos antenas de látigo. Esta es la antena que tenemos en el Centro Andaluz Superior de Estudios Marinos de Puerto Real, donde está la Escuela de Ingeniería Radioelectrónica. Es una antena típica de barco, transceptora, de onda media, onda corta. Tiene aproximadamente unos 7,5 metros de plástico de longitud. Es de la empresa Comroth, de la casa Comroth, que si no recuerdo mal era noruega. Tiene dos partes. Aquí está roscada para que se pueda transportar fácilmente por carretera. Y luego tiene su acoplador de antena, que es esta caja que tiene aquí, que muere en una borna. Y ahora no se ve aquí demasiado bien, pero vais a ver lo que os digo. Hay un cable que va desde esta borna hasta este enganche de aquí. Entonces, ¿dónde empieza la antena? La antena realmente empieza en la borna. ¿Qué forma tiene? Pues tiene forma de L. ¿Por qué? Porque tiene aquí un cablecito en la parte de abajo. Si aquí tenemos 7,5 metros y aquí tenemos 1 metro más, pues ya tenemos 8,5 metros. 8,5 metros, su cuádruple, esto es un monopolo, su cuádruple es 17,34 metros. Es decir, la longitud de onda 34 metros, que puede estar con este cable de aquí sintonizada cerca de los 10 megaciclos, ¿vale? Que pues es la mitad de la onda corta. Esto, que es un barco de placer, un barco deportivo, tiene su antena de radar y luego tiene aquí una antena de Naptex, otra antena de Naptex y un VHF y otro VHF. Y puede que este sea o de 27 megaciclos o otro VHF, ¿vale? No el negro, que es un palo umbrero, sino este blanco de acá. ¿Por qué tiene dos Naptex? Pues porque tiene dinero el que lo compra, el barco, y porque queda muy bonito que los barcos tengan las antenas simétricas. Si no las tiene simétricas, pues no os queda tan guay, ¿vale? Puede que tenga las antenas y nada más que tenga un Naptex, o puede que ni siquiera tenga Naptex porque no le haga falta. Hombre, si navega en la zona A1 GMDSS sí le va a hacer falta, ¿vale? Bien, nos vemos en la tercera parte del capítulo de radiación. Muchas gracias desde el Grupo Señales Sistemas y Comunicaciones Navales por habernos escuchado. Un abrazo.